Hola, mi nombre es Daniela Alexandra y hoy les voy a hablar de Holanda. Yo escogí este país porque soy muy fan de los tulipanes y me pareció una buena oportunidad para investigar más de él y así poder transmitir esta información a ustedes. Voy a comenzar hablando sobre el dilema de su nombre, pues creo que es muy importante tener esto en claro antes de comenzar a hablar de su cultura. El país se denomina Países Bajos o Nederland, pues en su idioma significa tierras bajas. Se denomina así por su ubicación orográfica del territorio, el cual se encuentra parcialmente debajo del nivel medio del mar. Los Países Bajos están divididos en 12 provincias, dos de ellas se llaman Holanda Septentrional y Holanda Meridional, que significa Holanda del Norte y del Sur respectivamente. En esas dos provincias se encuentran la mayor de sus atracciones turísticas, así como las ciudades de Ámsterdam, Rotterdam y La Haya. Es por eso que es muy común que la gente se confunda y lo llame Holanda. Teniendo esto en claro, ahora sí podemos empezar a hablar de esta zona del mundo, los Países Bajos. Los Países Bajos se ubican aquí. Las provincias que conforman los Países Bajos están situadas en el noroeste de Europa y limitan al norte y al oeste con el Mar del Norte, al sur de Bélgica y al este con Alemania. Tiene una superficie de 41.540 kilómetros cuadrados, con lo que se encuentra entre los países más pequeños. La moneda que se maneja en esta zona es el euro, la cual es la moneda oficial de la Unión Europea. Hablemos de su historia. En el año 59 a.C., los primeros invasores de los Países Bajos fueron los romanos, que en tiempos de Julio César conquistaron una ancha región a orillas del Rin y sus afluentes. Las tribus celtas y germánicas se sometieron inicialmente al dominio de César, y Utrecht se convirtió en avanzadilla del imperio. Durante los 200 años posteriores, los vikingos remontaron los ríos neerlandeses, dedicándose al saqueo y al pillaje. Los caudillos locales levantaron poblaciones fortificadas y establecieron un gobierno con leyes y territorio propio. Con el tiempo, los señores feudales, vasallos en teorías de un rey germano, empezaron a acumular poder. Fue entonces cuando soberanó de 1419 a 1467 el duque Felipe el Bueno. Demostró a las ciudades de los Países Bajos su poder suprimiendo sus fueros. Y aunque esta imposición limitó la libertad de los ciudadanos, al mismo tiempo trajo a la región una estabilidad de la que había carecido durante la época de los conflictos entre los señores. En 1579 comienza su lucha de independencia. Las provincias protestantes más rebeldes del norte formaron la Unión de Utrecht, una alianza abiertamente antiespañola que daría origen a las Provincias Unidas, fundamento histórico de la nación actual. Las batallas continuaron hasta la firma en 1648 del Tratado de Westfalia, por el que España reconocía la independencia de las Provincias Unidas. Así es como terminó la Guerra de los 80 años. Ahora hablaremos de uno de los momentos más impactantes en la historia de Nederland, la Segunda Guerra Mundial. Los neerlandeses intentaron mantener la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, pero en mayo de 1940 los alemanes invadieron el país. Durante su avance, los nazis arrasaron casi todo el centro de Rotterdam, en un ataque aéreo que pretendía forzar a los neerlandeses a rendirse. El invierno de hambre vino en 1944 a 1945. Este fue un periodo de desesperación en los Países Bajos, pues los alemanes despojaron al país de gran parte de sus provisiones alimenticias y recursos naturales, y es así como sobrevino la hambruna. Mucha gente se vio obligada a comer bulbos de tulipanes para poder subsistir. Finalmente, en 1945, los canadienses liberaron al país de los nazis. Después de esto vino la época de prosperidad y estabilidad. Países Bajos en la actualidad. Los Países Bajos forman una monarquía constitucional donde el monarca tiene la jefatura del Estado, y sus políticas liberales han llamado la atención mundial.
particularmente por el hecho de permitir el consumo de drogas, la prostitución y la eutanasia. La política de su gobierno se caracteriza por querer alcanzar un amplio consenso en decisiones importantes. Dentro de la comunidad política y de la sociedad en su totalidad, la opinión de todos los ciudadanos se ve reflejada y tenida en cuenta a la hora de llevar a cabo iniciativas y nuevos proyectos. En mi opinión, esta forma de gobierno debería ser tomada como modelo a seguir de los demás países en el mundo. Actualmente, el primer ministro de los Países Bajos es Mark Rutte. Ahora daremos un pequeño tour por la ciudad de Ámsterdam. He utilizado la app Drive and Listen para mostrarles cómo sería un día manejando por las calles de la capital de Netherlands. Mientras vemos el video, les mencionaré 5 datos curiosos que hacen de los Países Bajos un gran lugar. Es el país más poblado de Europa. Los Países Bajos poseen la mayor densidad poblacional en comparación al resto de las naciones europeas, con 487 habitantes por kilómetro cuadrado. Los neerlandeses son las personas más altas del mundo. Tiene por lo menos 37.000 kilómetros de carriles de bici. Se calcula que hay más bicis que habitantes en el país. Realmente, la gente lo considera su medio de transporte favorito. Cuenta con una alta concentración de museos en el país, es por eso que se considera un país muy cultural. Exportan 500 millones de kilos de queso al año. Es considerado el país con los quesos más ricos del mundo. Bueno, ahora les vamos a enseñar a preparar un platillo típico de Holanda. Bueno, en este caso va a ser un postre. Vamos a preparar oliebollen o buñuelos holandeses. Y para su preparación vamos a ocupar medio litro de leche tibia, medio kilo de harina y 2 huevos, una cucharadita de sal y un sobrecito de levadura. También vamos a ocupar canela al gusto. Nosotros los vamos a preparar rellenos de chispas de chocolate y vamos a ocupar azúcar glass para su decoración. Lo primero que hay que hacer, vamos a, dentro de la leche, vamos a introducir el sobrecito de levadura. Lo vamos a mezclar. Y lo vamos a dejar reposar en lo que la levadura se activa y después la vamos a ocupar. Después en un traste vamos a tamizar la harina. Le vamos a echar la cucharadita de sal y lo vamos a tamizar. Ya que tenemos tamizada la harina, le vamos a agregar la leche que dejamos que se activara con la levadura. Después de eso le vamos a echar los 2 huevos. Y le vamos a echar canela al gusto. No tanta porque su sabor es muy fuerte. Y
lo vamos a batir. Ya que la tenemos batida y tenemos una mezcla homogénea, le vamos a agregar las chispas de chocolate. ¿Todas? Sí. Y vamos a batirlo. ¿Te ayuda? Ya que tenemos las chispas dentro, vamos a tapar el recipiente con un trapito para que no le entre el aire y lo vamos a dejar en un lugar cálido, aproximadamente 1 hora, hora y media, dependiendo del clima, para que la masa se esponje. Ya que dejamos que la masa se esponjara, la vertimos en un recipiente, algo así. No olviden primero echarle aceite para que no se les pegue y la vamos a meter al horno por 20 minutos a una temperatura de 220 grados. Pasados los 20 minutos vamos a sacar el panqué del horno con mucho cuidado porque está caliente. Bueno, ya que lo sacamos del horno, lo ponemos en un recipiente y así es como queda nuestro buñuelo holandés o panqué holandés. Es conocido como bolitas de aceite también aquí en México. La cosa es que yo no lo pude hacer en porciones separadas porque no tenía el recipiente para los panqués, así que lo hice en un refractario y así me quedó. Pero bueno, en fin, el resultado es el mismo y se ve delicioso. Bueno, con eso concluyo mi video. Espero que les haya gustado y que prueben, y si algún día tienen la oportunidad, visiten los Países Bajos. Hasta luego.